Entonces, vamos a comenzar. Como ya resolvimos esta prueba, la resolvimos ya el día sábado, ¿no es cierto? Si alguien tiene una duda, ya está en YouTube ya. Está Ya. en YouTube. Ahí pueden ver la prueba 1 que ya fue resuelta, la forma 1. Como les comenté, son 4 formas. Las Pero, que pero, pero ya pasaste el enlace. sí, ya está en el grupo, ya voy a volverlo a enviar. Todo lo que se hace en la clase se queda guardado en YouTube, porque en la plataforma también, pero dicen que no tienen acceso, entonces se les facilitó para que esté en YouTube. Bueno, Ya. entonces ahora vamos a resolver la forma 2. La forma 1, como les dije, está ahí en YouTube, ya les paso el enlace en el grupo, así que estar atentos, chicos. Y pues empecemos con la forma 2, que no es la gran cosa tampoco, ¿no es cierto? Bueno, comencemos con el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Ya? Dice, se utiliza un dron para tomar una fotografía de dos carreteras que pasan por un bosque, como se muestra en la figura. Como vemos, la figura no es tan clara, no se ha podido aclarar bien porque, como ven ustedes, son pruebas filtradas, no son tan claras. Dice, si las carreteras están representadas por las ecuaciones que nos dan un sistema de ecuaciones en cual intervienen dos variables. Interviene la X e interviene la Y. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. Determina el punto de intersección de ambas para colocar una señalética de tránsito y así prevenir accidentes. ¿Qué nos dice aquí? Que hallemos los valores de X y de Y. Entonces vamos a armar un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Armemos un sistema de ecuaciones donde la primera ecuación, ¿qué es? La primera ecuación es X más Y es igual a ¿cuánto? A 600. X más Y es igual a 600. La segunda ecuación, ¿cuánto es? 2X menos Y. ¿Esto a cuánto es igual? Esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora, como les dije, aquí podemos utilizar varias formas de resolver esto. Varias. Sistema de por igualación, reducción, determinantes o el de suma y resta, que es el más rápido, ¿no es cierto? ¿Qué podemos utilizar aquí? Suma y resta. ¿Por qué? Porque podemos eliminar la variable Y fácilmente, porque la una es positiva y la otra es negativa. Entonces utilizamos suma y resta, ¿no es cierto? Sumamos 2X más X, ¿cuánto nos queda? 3X. ¿De acuerdo? 3X. Y más Y menos Y, ¿qué pasa? Se elimina. ¿Esto cuánto es? 600 más 0 nos da 600. Ahora, este 3 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos queda? X es igual a 600 entre 3. Y eso, Ruth, ¿cuánto es 600 dividido entre 3? ¿Cuánto es, Ruth, 600 dividido entre 3? 200, 200, Eso, 200. exacto. 200, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya tenemos la variable X. Ahora, encontremos la variable Y. ¿Cómo hacemos? Sustituyendo el valor que hemos encontrado en la primera o en la segunda ecuación. ¿El cual está más fácil? En la primera, ¿no es cierto? En la ecuación número 1, que es X más Y es igual a 600. Sustituimos el valor de X. ¿X cuánto es? 200. Más Y es igual a 600. ¿No es cierto? El 200 que está sumando pasa el otro miembro a restar. Pasa a restar y nos queda 600 menos ¿cuánto? Menos 200. ¿Cuánto es eso, Ruth? 600 menos 200. ¿Cuánto nos da? 400. Exacto, 400, ¿no es cierto? Y hemos encontrado cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces, nuestra alternativa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la correcta? Ayúdenme. La correcta sería la alternativa C, ¿no es cierto? ¿Sí? 200 en X y 400 en Y. ¿Algún problema con sistemas de ecuaciones? Ninguno, porque es súper sencillo esto, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, borremos el primero y continuamos.
Vamos con el segundo ejercicio que nos dice funciones. Vamos con este ejercicio de aquí que trata de funciones, ¿no es cierto? A ver, vamos a aclarar primero que nada qué es una función. ¿Qué es una función y qué es una relación? ¿Qué es una relación? Primero que nada, tenemos aquí, nos dice, un dispositivo electrónico puede reconocer funciones mediante un lector óptico, dotado con un software que está configurado con un algoritmo de función. Seleccione los gráficos que pueden reconocer el dispositivo. ¿Qué nos está pidiendo en este ejercicio? Que reconozcamos cuáles de los gráficos son función. En este caso, como vemos, todos los gráficos están representados en diagramas sagitales. En el primer diagrama, el diagrama de salida, porque este va a ser siempre el de salida. El A va a ser de salida, el conjunto de salida, y el B va a ser el conjunto de llegada. Entonces, vamos haciendo un ejemplo. Para que un gráfico sea función, el conjunto de salida, en este caso, lo cual vamos a llamar A y B, y vamos a poner las vocales, en este caso ponemos A, E, I, ¿no es cierto? No todas. Y acá pongamos los tres primeros dígitos, 1, 2, 3. Para que un diagrama sagital como estos, o para saber cuál es función, del conjunto de conjunto de partida, deben tener todo su conjunto de llegada. Todos deben salir de aquí, todos, sin excepción. Deben salir y deben tener un conjunto de llegada, ¿no es cierto? Todos deben salir. Si esto sucede, ¿qué pasa, jovencitos? Si todos de aquí, del conjunto de partida, todos salen, a esto lo llamamos una función. De acuerdo, esto es una función. Todos los de salida tienen uno de llegada, ¿sí? Entonces esto va a ser función. ¿Qué pasa si esto le hacemos pares ordenados, no es cierto? ¿Cómo nos quedaría? A con 1. 1. E con 2. Y coma I con 3. ¿Sí? Como vemos aquí no se repite ninguno. En esta parte de aquí nunca debe repetirse. Entonces, como vemos, todos los de A tienen salida hacia el conjunto de partida que es B. Entonces, si esto pasa, llega a ser función. Entonces, en otro caso vamos a explicar con estos gráficos de acá cuándo no es función. Entonces, vemos en el gráfico número 1, todos los elementos de salida de A tienen flechas que salen, ¿no es cierto? Vemos el 1 sale hacia A, el 2 sale hacia B y el 3 sale hacia A. Todos tienen salida, por lo tanto, la imagen 1 es función, ¿sí? Esta es función. Vemos la imagen 2. ¿Qué pasa en la imagen 2? El conjunto de salida sale el 1, pero ya el 2 no sale. Si se dan cuenta, el 2 no tiene su salida, no sale. Eso quiere decir que cuando esto pasa, cuando un elemento del conjunto de salida no sale hacia el conjunto de llegada, esto es una relación, ¿sí? Esto es una relación, ya no es función. Entonces esta alternativa no va. Vamos con el gráfico número 3. ¿Qué vemos del conjunto de partida? Sale el 1, sale el 2 y sale el 3. Todos han salido. Por lo tanto, la imagen 3, ¿qué es? Es función. ¿De acuerdo? Es función. Ahora vamos con la imagen 4. ¿Qué pasa con la imagen 4? Del conjunto de partida sale el 1, pero ¿qué vemos? El 2 ya no sale, ¿no es cierto? El 2 ya no tiene con quién acoplarse en el conjunto de llegada. Como no salió, entonces, ¿esto qué es? Esto es una relación. Por lo tanto, ¿qué gráficos nomás han sido función? El 1 y el 3. Solución, la alternativa C. ¿Alguna duda con esto, Rudo? Cualquiera de los chicos que están por aquí conectados. No. No, ninguna duda, ¿no es cierto? Doménica, ¿alguna duda? No, ¿no es cierto? Alguien, Génesis, que te doy la bienvenida, que te has integrado acá. ¿Alguna duda tal vez? No, sí me quedó un Ya, poco claro. muy bien, entonces prosigamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, borremos este de aquí.
Mucho ojo también con esto, ¿no? Que el simulador que les van a tomar, o sea, la prueba que les van a tomar, como les dije en la tarde, no les va a dejar ni retroceder ni adelantarse, ni abrir otras pestañas, ni nada por eso, por el estilo. Entonces, si usted abre, quizás por ahí abre una pestaña, se le cuelga el sistema. Entonces, ahí ya automáticamente usted no puede reclamar nada. Porque en ese momento usted lo que tiene que hacer es tener una buena conexión y dar su prueba y tener sus formularios a mano. Por ahí un software matemático que ya les voy a pasar y con eso están ya más que al otro lado. Ya, continuemos chicos. El ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, en una competencia de autos de carreras, se registra el tiempo de llegada a la meta, como indica el diagrama de barras. Tenemos un diagrama aquí que ustedes lo conocen muy bien, esto se ve en estadística, pero nada de estadística aquí, esto es full razonamiento. Vemos aquí el resultado de la carrera, nos dice autos versus tiempo de llegada, ¿no es cierto? ¿Qué nos pide? Con base a los resultados mostrados. Y si considera que para la fase final solo se clasifican los 4 mejores, ojo con esto de aquí que dice, solo los 4 mejores. Todas las afirmaciones son correctas, excepto que nos pide que encontremos la falsa. ¿Cuál es la afirmación falsa? Eso nos pide. La afirmación falsa. Vamos viendo. Primero que nada, solo clasifican 4. Como ya les dije, para clasificar, ¿cuáles clasifican? ¿Los de mayor tiempo o menor tiempo? En este caso, cuando usted está en una carrera, clasifica los que hacen menor tiempo, ¿no es cierto? Entonces busquemos los 4 que han hecho menor tiempo. En este caso vemos que 13 y 13, ¿no es cierto? Por lo tanto, B y F clasifica. Vamos viendo quién más clasifica. Clasifica D y clasifica E, ¿no es cierto? Porque tienen 11 y 11. Pero desclasifican el 18, el C que es 15 y el G que es F, ¿no es cierto? Porque ellos se han demorado mucho y han hecho demasiado tiempo, entonces solo clasificaron 4. Vamos viendo qué nos dice la alternativa. El auto E le gana al auto B por 2 minutos. A ver, ¿cuánto tiempo se demoró el auto E? Vamos viendo el auto E, dice que se demoró 11 minutos. Y el auto B, ¿cuánto se demoró el auto B? El auto B se demoró 13 minutos. ¿Sí? Dice, el auto E le gana por 2 minutos. Es claro, ¿no es cierto? Llegó 2 minutos antes, llegó a los 11 minutos, y el auto B llegó a los 13. Por lo tanto, sí le gana por 12 minutos. Por 2 minutos, perdón. Esta alternativa, correcta. Vamos con la alternativa B. Dice, los autos B y D clasifican a las finales. Vamos viendo. B, obviamente, aquí está B, clasificó, y D también clasificó. ¿No es cierto? Verdadero. Vamos viendo C. ¿Qué nos dice C? Los autos E y F clasifican a las finales. Vamos viendo dónde está E. Claro que clasifica. E clasifica y F también clasifica, ¿no es cierto? Por lo tanto, la alternativa D, esta ya no es ya. ¿Sí? Porque, ¿qué nos dice? El auto F gana al auto G por 2 minutos. Aquí es minutos, perdón. Es minutos, ¿no es cierto? Vamos viendo, el auto F. ¿Dónde está el auto F? Vamos viendo el auto F. ¿Cuánto se ha demorado? 13 minutos. El auto G. El auto G. El auto G tenemos aquí. El G, ¿cuánto se ha demorado? 20 minutos. ¿Es verdadero esto que el auto F le gana por 2 minutos? No, pues. ¿Cuánto se ha demorado? Entre 3 y 20, ¿cuántos minutos hay? 7. ¿No es cierto? La alternativa incorrecta es la opción D. ¿Sí? Nada de estadística aquí, solo razonamiento básico, sumar y restar y nada más. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Vamos aquí. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos funciones, ¿no es cierto? Algo de lo que los chicos ven funciones y comienzan nomás a enroncharse porque se les hace difícil, pero no es nada difícil una vez que veamos aquí, ¿ya? Estamos leyendo, ¿qué dice? La función consiste con respecto al tiempo t en segundos de un cuerpo bajo la acción de la fuerza recuperadora de un resorte se describe como, ¿qué es lo único que nos han dicho? Es pura lata. Lo único que debemos concentrarnos es en esta función, ¿ya? Determine la periodicidad de dicha función para modelar el fenómeno, ¿ya? Vamos a escribir la ecuación general de una función, de cualquier función, pero en este caso vamos a hacer la de la función coseno y de la función seno. ¿Sí? ¿Cómo es? Y es igual a por el seno
de Bx más C y esto más. ¿Sí? Esta es la función general del seno. Ahora la del coseno, ¿era en algo? No, es lo mismo, solo que con coseno. Y es igual a por el coseno de Bx más C. Bx más C y esto más. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí, no es cierto? ¿Qué es lo que nos pide? Que hallemos la periodicidad, el periodo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se halla el periodo? El periodo, la fórmula del periodo, siempre se lo representa con una T mayúscula y es 2pi sobre B, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora ustedes van a decir, y aquí cómo veo cuál es B, facilito pues, ¿cuál está al lado de la T? El 4, ¿sí? La T aquí está representada con T, pero aquí es X, ¿sí se dan cuenta? Es lo mismo, en este caso no tiene C ni no tiene D. ¿Qué quiere decir? Que no hay desplazamiento ni horizontal ni vertical. Como solo nos pide el periodo, entonces vamos a despejar, ¿no es cierto? T es igual a 2pi. Reemplazamos B. ¿Cuánto vale B? Facilito, B vale 4, ¿no es cierto? Entonces simplificamos aquí. Mitad 1, mitad 2. Por lo tanto, el periodo, ¿cuánto ha sido? Y medios, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué me decían en la tarde? Profe, hay dos alternativas. Sí, quizás sí. ¿Por qué? Porque esto solo es como les dije, es una simulación, un simulacro de cómo van a ser las pruebas. En este caso se han equivocado en poner dos respuestas iguales, pero no hay problema. ¿Sí? ¿La alternativa cuál es? Y medias. ¿Alguna duda con esto de funciones trigonométricas? No. No, no es cierto. Si tienen dudas, preguntarán. Entonces vamos con, hay otro ejercicio parecido, muy parecido a estos, en donde ahí vamos a desglosar lo que es el periodo, qué es B, cuál es el movimiento horizontal y cuál es el vertical. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio, que es el número 4, me parece. ¿Dónde está el siguiente ejercicio? Factorización. Esto sí vimos, ¿no es cierto? Los que estamos desde el comienzo, ya vimos lo que es la factorización. Pero a los que no, pues ya tienen que coger el libro de mi amigo Valdorro Mancilli y repasar el capítulo de la miscelánea. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos piden? Que factoremos, ¿no es cierto? Factorar tanto el numerador como el denominador. En este caso, en el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos un binomio elevado a potencias impares, ¿no es cierto? Me va a decir, pero profe, el 32 no tiene potencia, le descomponemos, ¿no es cierto? Al 32, ¿cuánto es el 32 descompuesto? Es 2 elevado a la quinta. ¿Sí? 2 elevado a la quinta, ¿está cuánto es? Esto es igual a 32. Entonces, lo único que hacemos es descomponerle al 32. Entonces, en el numerador, ¿cuánto nos va a quedar? M a la quinta más 2 elevado a la quinta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se factora esto? Facilito, jovencitos. Extraemos las raíces quintas. ¿Y cómo nos quedaría en este caso? Nos quedaría m más 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Con el signo igual al que está aquí. Y ahora, en el siguiente, extraemos otro paréntesis, creamos otro paréntesis. Y si aquí m era la quinta, aquí le bajamos un grado, ¿no es cierto? Y va a ser m a la cuarta. Los signos, ¿qué va a pasar con los signos? Si acá eran positivos, acá van a ir alternados, ¿no es cierto? Si aquí fue más, aquí es menos. Ahora, ¿qué pasa? M siempre va a ir bajando. M baja un grado. Ahora M va a ser 3 y va a aparecer este de aquí. Aparece el 2. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Más, menos. ¿Qué signo nos toca? Más. ¿Qué pasa con M? M baja un grado, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? M al cuadrado. Y este de aquí, ¿qué pasa? Ahora sube un grado. Si aquí estaba 2 a la 1, ahora va a estar 2 al 4. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? El signo positivo. Estamos alternando ahora. ¿Qué va? Negativo. M va a bajar. M baja 1. Entonces, ¿qué nos queda? M al 1. Este 2 estaba 2 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? 2 al cubo. ¿Qué pasa con el signo aquí? Si aquí tenemos menos, acá tenemos más. ¿Qué pasa con M? M ya desaparece, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos M a la 1. Por favor, silencien el micrófono.
Gracias. Entonces, si aquí tenemos m a la 1, acá ya desaparece porque se hace m a la 0, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el 2? El 2 sí sube, pues. El 2 de 3 sube a 4, ¿no es cierto? Y cerramos el paréntesis. Algo muy peculiar en esto, vaya dato, que siempre comienza con el exponente en 4 y termina con exponente en 4, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Ya solo ordenar y eso es facilito, ¿ya? Nos queda m más 2. Aquí, ¿qué nos queda? M a la cuarta. Aquí ordenando, primero siempre va la parte numeral, ¿no es cierto? El signo menos 2, m al cubo. El signo, copiamos este de aquí, igual aquí pasamos. Este 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4m al cuadrado. Continuamos. Siempre la parte numeral va primero. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. Entonces nos queda 8m. Y el último, ¿cuánto es? 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. Hemos ahorita acabado la parte del numerador, ¿no es cierto? Ahora vamos a factorizar el denominador. Entonces el denominador es 6m cuadrado más 4m menos 2. ¿Cómo se factoriza este tipo de trinomios? ¿Cómo factorizamos este tipo de trinomios? Es el trinomio de la segunda forma, ¿no es cierto? Es ax cuadrado más bx y más c. ¿Sí? ¿Cómo se factoriza eso? Fácil, ¿no es cierto? Este 6 de aquí va a multiplicar a este 2 y a dividir para 6. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda entre paréntesis 6m elevado al cuadrado más cuánto. Al 4m no le hacemos nada, le dejamos nomás. Y a este de aquí sí, pero ¿cuánto es? 2 por 6, ¿cuánto es? 12. Y si multiplicó, tiene que dividir. Entonces, ahora esto es una ecuación normal de la forma x cuadrado más bx y más c. ¿Cómo se resuelve eso? Fácil, 2 paréntesis, ¿no es cierto? 2 paréntesis. Y copiamos en los dos esta parte de aquí. La raíz, ¿no es cierto? 6x y en el otro también 6x. Va a decir, profe, los signos, ¿cómo van? Ya vimos eso, ¿no es cierto? En el primer paréntesis va el signo del segundo, más. Y en el segundo paréntesis, la multiplicación entre el segundo y el tercero. Más por menos, ¿qué nos da? Menos. Ahora, ¿cómo encontramos estos números de aquí? ¿Cómo se encuentran? Dos números que multiplicados me den 12 y sumados o restados me den 4. ¿Cuáles serían esos números? En este caso sería 6 por 2. ¿Por qué? Porque 6 por 2, ¿cuánto nos da? 12. Y 6 menos 2, ¿cuánto nos da? Más 4. ¿Sí? Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 6. Aquí cuando esto pasa, siempre vamos a encontrar un factor común en el denominador, ¿no es cierto? El factor común del primer miembro, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto nos queda aquí? X más 1, ¿no es cierto? En el segundo paréntesis, ¿tenemos factor común? Claro que sí, es el 2, ¿no es cierto? El 2, porque el 2 divide al 6 y divide al 2. ¿Cuánto nos queda aquí? 3x menos 1. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 6. Sí se puede ver que aquí este 6 de abajo con el de arriba se simplifican, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos queda ordenándonos? Ordenemos, ¿no es cierto? Primero la parte numérica, 2. Perdón, aquí le he reemplazado. Aquí no es X, es M, ¿no es cierto? Es M. Aquí es M. Aquí igual, chicos, atentos, ayudarán por si acaso me equivoco en las variables a veces. Ya estoy acostumbrado mucho a trabajar con X. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 2. M más 1. Y el siguiente paréntesis, ¿cuánto sería? 3M más 1. ¿Sí? 3M más 1. ¿Sí? Ahora, si se dieron cuenta, ya acabamos de factorizar. Ya nos estamos demorando mucho en factorizar, pero como les dije, ya al final del programa de que acabemos esto, yo les voy a pasar el software en el cual ustedes solo meten el ejercicio y ya, suavecito les saca la factorización. Entonces, como ustedes van a estar en su casita, cómodos desde su escritorio, pueden hacer eso. Entonces, aquí copiamos lo que nos quedó. ¿Cuánto nos queda? 2m más 1
por 3m más 1. 3m más 1. ¿Cuál se parece? Esta sería nuestra respuesta. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? A ver, ayúdame, Rudo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿La alternativa A, B, C o D? Esta está mal. Esta está mal. Entre estas dos, ¿cuál sería? A ver, coméntame, ¿quién está por ahí? ¿Cuál sería la alternativa? Adrián, si estás por ahí, a ver, coméntame, ¿cuál sería la alternativa correcta? No está, parece que está por ahí. ¿Estás, Yesenia? ¿Estás ahí? Sí, dígame. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿La B o la C? La B. Exacto, la B, ¿no es cierto? Porque está igualito al proceso que nosotros realizamos, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es igual a esto de acá, ¿sí? Muy sencillo este ejercicio, un poco demoroso, pero no es nada del otro mundo. Como les dije, si les toca este tipo de ejercicios en la prueba, hay software que los resuelven rápidamente, que al final los estaré pasando igual. Vamos con el siguiente ejercicio. Vemos algo de factorización, que eso vimos en la clase 2, me parece. Vamos con el siguiente. Funciones, otra vez con funciones, ¿sí? Aquí sí vamos a tener claro lo que es funciones. Vamos a ver qué es la periodicidad y toda esa cosa, ¿ya? Listo, a ver, vamos. Dice, complete el enunciado. En un circuito electrónico se utiliza un osciloscopio para medir el voltaje de entrada, cuya gráfica corresponde a la función definida por y igual a coseno de x, donde los x toman los valores del eje de las abscisas. Por si acaso, eje de las abscisas siempre se refiere a las x y eje de las ordenadas al eje y, ¿sí? Se mide el voltaje en otros puntos del circuito. Y esta señal de salida se expresa por la función definida por. ¿Qué nos dan aquí? La función. ¿Qué nos piden? La señal de salida tiene un desplazamiento en el eje horizontal de pi sobre 12 radianes. Hacia la, ¿qué nos piden? Hacia dónde se desplaza, ¿sí? ¿Hasta dónde es el desplazamiento? Aquí, ¿qué nos dicen en la respuesta? Si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Respecto a la señal de entrada en un periodo cuyo valor es el periodo, ¿no es cierto? Otra vez nos van a pedir que saquemos el periodo. Entonces vamos a desglosarle aquí a esta ecuación, ¿no es cierto? La ecuación general del coseno, ¿cómo era? Y es igual a por el coseno de bx más c y más d, ¿no es cierto? Vamos a desglosar, vamos a ver qué es A, vamos a ver qué es B, vamos a ver qué es C y vamos a ver qué es D. Vamos por colores, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es A. Ah, ¿qué va a ser la A? Alguien que se acuerde de qué es la A. La A es la amplitud, ¿no es cierto? Amplitud. ¿Qué quiere decir la amplitud? Alguien que me ayude. ¿Qué quiere decir la amplitud por ahí si se acuerda la clase de la tarde? La amplitud es el desplazamiento que tiene el desplazamiento que tiene la gráfica en el eje vertical, ¿no es cierto? En el eje de las Y. Sí, por si acaso a veces no se acuerdan, verticales y horizontal. A veces se olvidan, dicen, no me acuerdo cuál es vertical en el rato de la prueba de los nervios. Vertical, no saben si es vertical hacia la derecha o hacia la izquierda. Vertical, ¿qué quiere decir vertical? ¿Cómo se acuerda cuándo es vertical? Le alarga el bracito nomás, ¿sí ve? Le alarga hasta arriba y vertical, ¿qué va a ser? El eje de las Y. Sí, más que claro, vertical. Y ahora va a decir horizontal, le alarga la pancita. Si ven, aquí tiene una panza, le alarga. Horizontal, ¿qué va a ser? Horizontal en el eje de las X, ¿no es cierto? Entonces aquí la amplitud se va a ver en el eje de las Y. No tenemos nada que ver aquí, no nos pide la amplitud, pero si nos pidiera, pues la sacaríamos. ¿Qué se refiere B? B, ¿qué es B? B es el factor de periodo, ¿no es cierto? B es el factor del periodo. ¿Por qué el factor del periodo? Porque para hallar el periodo, ¿cuál era la fórmula? El periodo es igual a 2pi sobre B, ¿no es cierto? Por eso es que se lo llama factor de periodo, ¿sí? De acuerdo. Ahora, ¿qué va a representar C? ¿Qué representa C? Esto es lo que causó dificultad o problema en la tarde. C, esto es el desplazamiento en el eje horizontal, ¿sí? Desplazamiento, ¿qué quiere decir? Cuando se mueve hacia la izquierda,
o hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos con esto, hay que tener claro, ¿no es cierto? Porque C siempre va a ser o positivo o C va a ser negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando C es positivo? Cuando C es positivo se mueve la gráfica hacia la izquierda. Acuérdese, izquierda. Y cuando C es negativo, la gráfica se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con la variable D. En este caso aquí no hay D, ¿no es cierto? No hay D, que en la función que nos dan no hay D, pero vamos viendo qué es la D. La D es el desplazamiento vertical, ¿no es cierto? Igual va a ser cuando sea positivo y cuando D sea negativo. Esto es fácil, ¿por qué? Cuando D es positivo va hacia arriba, no hay problema. Y cuando D es negativo va hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué nos pide hallar? Nos pide hallar hacia dónde va, ¿no es cierto? Hacia dónde va la gráfica. ¿Qué tenemos? ¿Qué sé qué representa? A ver, Génesis, sé con qué signo está. Con negativo. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza? A la izquierda. Ay, sí, no. No, mira, está negativo, ¿no es cierto? Hacia abajo, hacia abajo. Sí, hacia abajo. No, No. no, mira aquí dónde está C. ¿Qué dice La C? derecha. Perdón. C es A el la derecha. desplazamiento en el eje de las X. Acuérdate, C es el desplazamiento en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, como es negativo, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Pongamos aquí. Exacto, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué nos dice? Hallemos el periodo. Tú mismo, a ver, aquí está la fórmula del periodo, ¿no es cierto? Hallemos el periodo. T es igual a 2pi. ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale B, Génesis? B vale 3. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿el periodo cuánto ha sido? 2pi tercios, ¿no es cierto? La respuesta correcta, tú mismo, ¿cuál ha sido? Es a ver, derecha, ¿Cuál ha sido? ¿A, B, C o D? la. La A, ¿no es cierto? Porque aquí está hacia la derecha y 2pi Sí, tercios. entonces, ¿Sí? Sí, con esto debe estar más que claro, ¿no es cierto? Más que claro para dónde es. Siempre acordarse. C es el desplazamiento en el eje horizontal o de las abscisas. Y D es el desplazamiento vertical o las ordenadas, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. No es nada difícil esto de funciones, teniendo en claro cuál es A, cuál es B, cuál es C y cuál es D. Vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Me parece que es teoría de exponentes, ¿no es cierto? Vamos a esta teoría de exponentes. Esto igual debe tener su buen formulario y no pasa nada. ¿Sí? Vamos viendo aquí qué nos dice, que veamos qué propiedades se han utilizado, ¿no es cierto? Vamos viendo desde la A hasta la D, ¿no es cierto? Vamos revisándole a la primera. ¿Qué nos dice? ¿Qué es raíz de una potencia? Vamos poniéndola aquí. Ah, raíz de una potencia. ¿Qué es esto? ¿Cuándo tenemos esto de aquí, jovencitos? ¿No es cierto? Tenemos esto. ¿Esto a qué es igual? A la M sobre N. ¿Sí? Entonces, esto tenemos aquí. Sí, aquí tenemos. ¿Sí ven aquí? De esto de aquí pasó a esto de acá. Por lo tanto, esta alternativa sí utilizamos. Vamos a ver la de acá. ¿Qué dice? Producto de potencias de base igual. ¿Qué se refiere el producto de potencias de base igual? Producto de potencias de base. Bases iguales a la M por a la N. ¿Cómo nos queda esto? Claro, pues cuando tenemos bases iguales, conservamos la base y sumamos los exponentes, ¿sí? Vemos que en alguno de estos existe un producto de base igual. No, ¿no es cierto? Miren las bases. Este tiene una base de 0,15153 y aquí tiene 27W. Entonces, por ningún lado hay bases iguales. Por lo tanto, esta alternativa incorrecta. Si nos damos cuenta, en la D utiliza la misma, ¿no es cierto? Utiliza la misma. Entonces, por lo tanto, no. Vamos a ver la alternativa B.
A ver qué pasa con la alternativa. A ver, ¿qué nos dice? Potencia de un radical. ¿Qué es la potencia de un radical cuando tenemos esto? Un radical elevado a una potencia, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual a esto? ¿Cómo se resuelve esto? Esto es igual a n y la potencia ingresa al radical, ¿no es cierto? En alguno de estos vemos que realiza algo parecido a esto. No, no es cierto, no, en ninguno realiza esta parte. Vemos aquí, no. No, no hace nada. Entonces esta alternativa es incorrecta. Por lo que nos queda que ya solo la C, ¿no es cierto? Y la C raíz de una potencia, vemos que sí utilizamos raíz de una potencia. Y potencia de un producto, ¿qué es potencia de un producto? Lo que estamos utilizando aquí, ¿no es cierto? Cuando tenemos a b elevado a la n. ¿Cómo están multiplicándose? Podemos distribuir, ¿no es cierto? A la n por b a la n. Eso es lo que utilizamos aquí, ¿sí? Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cuál sería? La opción C. Sí, en esto nada difícil, solo hay que saber teoría de exponentes, que igual les voy a pasar un formulario bien chévere para que ese día cuando den las pruebas estén, pero a un buen nivel. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, veamos cuál es el ejercicio número 7, me parece que ese es el ejercicio número 7. Un fabricante, a ver aquí, ¿qué nos dice esto? Un fabricante de tecnología desea vender un número de unidades de un nuevo producto a un costo C, en dólares por unidad, en donde el costo está dado por la siguiente ecuación. ¿Qué nos da aquí? El costo, ¿no es cierto? Este va a ser el costo y esta serie aquí es lo que vamos a tener que encontrar. Pero ¿qué tenemos aquí? Una variable X. Entonces, por lógica, nos van a dar una función para que nosotros hallemos esta variable y poder repasar. ¿Qué nos dice? El ingreso en dólares se estima por, aquí está, de aquí vamos a encontrar la función, de aquí vamos a ver el valor de X, ¿no es cierto? Determina el costo de producción que permita obtener el valor máximo. ¿Qué nos pide? Que hallemos el máximo de la función. En este caso, ¿en qué nos vamos a basar ahorita primero? En la función, ¿no es cierto? Copiemos la función ordenada. ¿Qué nos dice? Menos 0,05x cuadrado más 5x. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué vemos? Es una función cuadrática, ¿no es cierto? Eso ya le vimos en función cuadrática hace 2 clases, me parece. Segundo, ¿qué tiene? Signo negativo, ¿no es cierto? A es negativo, entonces la parábola, ¿para dónde se va a abrir? Hacia abajo. Así se va a abrir la parábola, ¿no es cierto? ¿Y qué nos pide que hallemos? Que hallemos este punto de aquí, el vértice, ¿no es cierto? Pero ¿cuál vértice vamos a hallar? ¿El vértice en X o el vértice en Y? El vértice en X, ¿por qué? Porque aquí lo que queremos reemplazar es X. Si nos pidieran aquí en la ecuación hubiera Y, entonces buscaríamos el vértice en Y. En este caso, ¿cómo nos pide el vértice en X? Eso ya es facilito, ¿no es cierto? Todos sabemos la fórmula para hallar el vértice en X. A ver, Yesenia, cuéntame, ¿cómo es la fórmula para hallar el vértice en X? Menos B sobre 2A. Exacto, ¿no es cierto? Eso ya es, pero facilito. Menos B sobre 2A. ¿No es cierto? Ahora van a decir algunos, pero profe, aquí no sé cuál es A, cuál es B. A siempre es el que está acompañado del término cuadrático. Entonces, A, en este caso, ¿cuánto va a ser A? Menos 0,05. ¿Cuál va a ser B? B siempre va a ser el término que está acompañado de la parte lineal. En este caso, B5. Y C, ¿cuál va a ser C? Va a ser del término independiente, pero aquí no tenemos, ¿no es cierto? Entonces, Bx, ¿a cuánto va a ser igual? Menos B, ¿cuánto vale B? B vale 5, ¿no es cierto? ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Pero 2 cuánto vale? 2 vale menos 0,05. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, siempre los signos simplificar, ¿no es cierto? Menos por menos, más. Y entonces nos queda que el vértice en X va a ser igual a 5. A ver, 2 por 0,05, ¿cuánto me da? 0.1. Exacto, 0,1, ¿no es cierto? Y 5 dividido para 0,1. Antes era difícil esto, ¿por qué? Porque ustedes no le dejaban utilizar calculadora. Ahorita, ¿qué pasa? Ahí va a tener calculadora, pues fue eso facilito. Le ponen la calculadora y ¿eso cuánto da? 50.
Exacto, ¿no es cierto? Sí que esta es su oportunidad, ¿verdad? Van a tener calculadora, software matemático, formularios a la mano. Sí que esto es la oportunidad. Su momento ha llegado, como quien dice. Si no es hoy, no es nunca. Ahora, ¿qué tenemos? Ya encontramos el vértice en X, ¿no es cierto? Ahora vamos al vértice en X a sustituirlo en la función. ¿Cuál función está de aquí, no es cierto? 2C más 0,1 por X. Pero X, ¿cuánto vale? X vale 50, ¿no es cierto? Ya hallamos X y nos dice que esto es igual a ¿cuánto? A 10. Ahora, 2C es igual, otra vez, calculadora. Si no pueden, ya saben, 0,1 por 50, ¿cuánto me da? Esto me da 5. Sí, los ceros de acá solo se comen los ceros de la derecha, nos da 5. Esto es igual a 10. Haciéndole paso a paso aquí porque es para aprender. Entonces, 2C, ¿qué? Este 5 que está sumando pasa al otro miembro a restar. ¿Y cuánto nos queda? 10 menos 5. 2C, ¿a cuánto va a ser igual? 10 menos 5 con calculadora, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 5. Este C que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cuánto nos queda? C es igual a 5. C es igual a 5 medios. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta, Ruth? ¿Cuál alternativa? ¿A, B, C o D? La alternativa Ruth. D. La alternativa Exacto. D. Alternativa D. Suavito, ¿ve? Sin despeinarse la alternativa D. Difícil para nada, jovencitos. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Si tienen dudas, preguntarán nomás, no se quedarán callados. Sin vergüenza. Hablen nomás, aquí somos poquitos. No somos un curso de esos cursos que llevan como a 200 alumnos, cosas que después ni preguntar. Veamos, este parece que es, ¿no es cierto? Continuamos con este, ¿no es cierto? A ver, vamos. ¿Qué nos dice? En este parece que nos quedamos. Nos dice, un inversionista posee acciones en la compañía A y en la compañía B. Los precios de las acciones en las dos compañías al cierre de 2 días comerciales consecutivos se representan en la siguiente tabla. Que nos dan una tabla, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué nos dice? A pesar de que las fluctuaciones en los precios de las acciones, su valor total permanece constante. ¿Cuánto es? $10,000. Al final de los días lunes y martes. Por lo tanto, las inversiones que posee el accionista de la compañía B nos piden primero, ¿qué nos piden? El resultado de B. Y segundo, el resultado de A. En este caso vamos a poner las variables, ¿no es cierto? A la compañía A vamos a llamarle X. Y a la compañía B vamos a llamarle Y. ¿No es cierto? Entonces, ¿aquí qué nos va a quedar? 10X, 35Y. ¿A cuánto va a ser igual esto? Génesis. Génesis, ¿estás por ahí? Bueno, Ruth, ¿a cuánto va a ser esto igual? No veo la pantalla. Literal. Se me cerró la pantalla, pero ya vamos a ver, ya vamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía? Que el valor es constante. ¿Cuánto nos daba el valor? ¿A cuánto era igual? ¿Te acuerdas? No, quiero ver la pantalla, por favor. Veamos la pantalla, ¿ya? Vamos viéndole aquí, otra vez hagámosle al ejercicio, aquí está. ¿Sí? Aquí está el ejercicio, listo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué nos dice aquí? A pesar de las fluctuaciones en los precios de las acciones, su valor total permanece constante. ¿En cuánto? En 10,000. ¿Sí? Entonces, este va a ser X. Y los dos sumados, ¿cuánto nos van a dar? 10,000. Exacto. 10,000, ¿no es cierto? Y abajo lo mismo, como son constantes, ¿qué nos dice? Que la suma de los dos, ¿cuánto nos va a dar? 10,000. El mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Tenemos 10X más 35Y. 35Y es igual a 10,000. ¿Sí?
Y la segunda ecuación, ¿cuánto nos da? 30x más 25y es igual a ¿cuánto? A 10.000 también, porque nos dice que son constantes. 1, 2, 3. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Resolver. ¿Cuál es el método más rápido para resolver esto? Por suma y resta. Suma y resta, busquemos si eliminamos la variable X o la variable Y. En este caso me parece que la más fácil es la variable X, ¿cierto? Y a la ecuación 1, multipliquémosle por menos 3. ¿Sí? ¿Para qué menos 3? Porque se nos va a hacer menos 30 y con este 30 de acá abajo se nos va a eliminar. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Menos 30x. 3 por 30, ¿cuánto me da? 105 creo que da. Exacto, 105y. Y aquí menos 3 por 10.000, ¿cuánto nos da? Menos 30.000. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? A la segunda ecuación no le hacemos nada, le copiamos tal cual está. ¿Cuánto es 30x más 25y? Más 25y es igual a ¿cuánto? A 10.000. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos este sistema, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasa con las X? Se van, ¿no es cierto? 30x menos 30x se va. Menos 105 más 25, ¿cuánto es eso? 80, ¿no es cierto? 80y, pero ¿qué el 80? Negativo, ¿no es cierto? Esto es igual a ¿cuánto? Menos 30.000 más 10.000, ¿cuánto es? Menos 20.000. ¿Sí? Ahora, como los dos están negativos, podemos a toda la ecuación multiplicar por menos 1 para que todo me quede positivo. Entonces, ¿cuánto me queda? 80y es igual a ¿cuánto? A 20.000. El 80 de aquí que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y cuánto nos queda? 2.000, 20.000, perdón, entre 80. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda eso? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Este 0 con este 0 se va. Y 2.000 para 8, ¿cuánto nos da Ruth? Ayúdanos. ¿Cuánto nos da esto? 250. Y es igual a ¿cuánto? A 250. Si ya hallamos Y, nos dará falta buscar X. No, no es cierto. Vemos cuál en Y tiene 250. ¿Y cuál era? Ojo, Y es la compañía en B, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos pedía aquí? Las acciones de la compañía B. Entonces, ¿las acciones cuánto sería? 200. ¿Sí? Vemos cuál tiene 250 primero, la A. Y esta sería la alternativa correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No. Sí, algunos me van a decir, ¿por qué Y primero, profe? ¿Por qué Y? Si Y siempre va a segundo, va en función de X y Y. No, aquí ¿por qué? Porque clarito nos dice, la inversión que posee las acciones de la compañía B. La compañía B la sustituimos con Y, ¿no es cierto? Y encontramos el valor de Y, entonces sería 250 y 125. Sí, ojo aquí, esto es un distractor. ¿De acuerdo? Sí. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen una pregunta. Dime. ¿Y si le reemplazábamos las respuestas en X y Y, no salía lo mismo o no? ¿Sabes por qué no le reemplacé aquí? Y es buena pregunta la que tú haces, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaba? Te funciona con dos alternativas. Te funciona con esta y te funciona con esta, ¿verdad? Ajá. Y entonces, al sustituir en el sistema de ecuaciones, igual te va a seguir con esa duda. Entonces, por eso es que este tipo de ejercicios ya el CENESID ya no les está haciendo así como que para resolverle por tanteo, como se llama. O sea, ahora sí como que les toca hacerlo el sistema de ecuaciones. Sí, por eso incluso aquí nos Ay, pide primero pongamos la respuesta de B y después la de A. Entonces, por eso mismo, ya por tanteo, como que el CENESID ya no quiere hacer ese tipo de cosas y
nos complicó, pero no mucho. Le resolvemos al sistema y no pasa nada, ¿no es cierto? Por eso Sí. recomiendo mejor resolver el sistema, ¿ya? Vamos con Ya, el ya. otro ejercicio. Me parece que es este de aquí, ¿no es cierto? Este no tiene nada de matemática, solo es full razonamiento. ¿No es cierto? Es full razonamiento. ¿Qué nos dice? Un ingeniero desea construir una cisterna de forma cilíndrica al interior de una cavidad cónica. ¿Cuál es cónica? El cono, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cilindro? El que está dentro del cono. Cuya base del disco del centro es O. Aquí está el centro del disco. Vamos a ver, esperemos que se vea. Este es el centro, ¿no es cierto? Aquí nos dicen que es el centro y cuyo radio mide M. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos está dando? Este radio de aquí nos dice que mide 4 metros. El radio del cilindro es OM. ¿Cuál es el radio del cilindro? Esta parte de aquí. Donde el punto M se desplaza desde 0 hasta A. Quiere decir que se va a desplazar desde 0 hacia A. ¿Sí? Aquí no hay nada que ponerle geometría, que se asustan, que esta es geometría tridimensional, que yo nunca he visto en mi vida. No, jóvenes, nada de eso. ¿Qué nos dice? Si OM es igual a X y B es la función que a cada X asocia el volumen del cilindro, determina el dominio. Nos está pidiendo el dominio de B, del volumen. ¿No es cierto? Eso sí deben saber, pues, cuál es el volumen del... Alguien que me diga, ¿cuál es el volumen del cilindro? El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. ¿No es cierto? En este caso, vamos a determinar el dominio. ¿Desde dónde? Cuando X va a ser mayor que 0, porque comienza desde aquí, desde 0 hasta dónde? Hasta X menor que 4. Sí. Aquí por favor, desactiven el micrófono de alguno de los micrófonos, por favor, del que está sonando. Ya, aquí vamos a ver en las alternativas, ¿no es cierto? El dominio en dónde se mide, en el eje de las X, ¿no es cierto? ¿Y desde dónde a dónde? ¿Por qué desde 0 a 4? Porque aquí nos dice que el radio es desde 0 hacia 4. Entonces vamos viendo qué alternativas. ¿El dominio podrá ser todos los reales? No, porque solo nos da un intervalo de 0 a 4. Negado. Vamos con este de acá. Igual, ¿podrá ser los reales? No, aquí debe ser los reales negativos, ¿no es cierto? ¿Podrá ser? Tampoco. ¿Por qué? Porque el dominio solo va de 0 a 4. Ahora, veamos, solo nos queda estas dos. De 0 hasta 4. ¿Qué pasa si el radio vale 0? ¿Qué pasa si el radio vale 0? Porque aquí está cerrado, el intervalo cerrado, eso quiere decir que le incluye al 0. Entonces, ¿qué pasa si el radio tiene un valor de 0? ¿Qué pasa? Reemplacemos, pues. El volumen, ¿a cuánto va a ser? A ser a pi por radio, pero el radio, ¿cuánto vale? 0. 0 al cuadrado por la altura. Todo número multiplicado por 0 da igual a 0. ¿El volumen es igual a 0? Falso. Es falso. Nunca puede ser un volumen de 0. Por lo tanto, el 0 no puede ser cerrado, no puede ser incluido porque si le incluimos al 0, el volumen se hace 0. Está negado. Por lo tanto, la alternativa correcta, la alternativa C. ¿Por qué C? Porque aquí al 0 no le incluyen, ¿no es cierto? El 0 no es incluido. ¿Qué nos dice? X mayor que 0. En este caso puede ir el 0,111111. Pero ya el volumen no se nos va a convertir en 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Por qué el 4 también tiene el corchete abierto? Ah, sí, de acuerdo. Qué buena pregunta. ¿Por qué el 4? ¿Qué pasa si el radio llega a ser 4? La altura se hace 0. ¿Qué quiere decir más o menos? Si el radio aumenta, la figura se va a encoger y se va a hacer más chiquita, cada vez más chiquita, ¿sí, no es cierto? Algo así. Si el radio se amplía, aquí veamos, este es el radio, ¿no es cierto? Si ven, hasta aquí, si le ampliamos un poquito más, ¿hasta dónde sube? Ya subiría solo hasta aquí, ¿sí? Si le amplío un poco más, ¿qué pasa? Se hace hasta acá. ¿Qué pasa si llego a 4? Llego a 4 ya no va a tener altura, ¿no es cierto? La altura se va a hacer 0. ¿Y qué pasa si la altura se hace 0? Pues reemplacemos. Pi por radio, ¿el radio cuánto va a valer? 4. La altura, pero al radio cuando vale 4, ¿qué pasa con la altura? La altura se hace 0.
Y otra vez llegamos a lo mismo, que el volumen se hace cero, y esto es falso, pues. Ninguna figura geométrica puede tener un volumen cero, ¿sí? Ahora sí, ¿por qué 0 y 4 deben ir abiertos? Sí, Ruth. Sí, profe, sí. Ya, listo, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, que ese no tenía nada de matemáticas, solo saber qué pasa cuando el radio crece y que el intervalo que nos pide, ¿no es cierto? Este creo que es de paralelas. Vamos viendo este ejercicio de aquí. Claro, paralelas. ¿Qué nos dice? Con base en las rectas, identifique la afirmación correcta. ¿Qué nos pide aquí? Que la recta 1 y la recta R4 son rectas paralelas o perpendiculares. ¿Qué nos dice? Perpendiculares, ¿no es cierto? Nos pide hallar cuáles perpendiculares. ¿Cuál es la definición de perpendicularidad? Eso quiere decir que dos rectas son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es la fórmula para ver que las pendientes son perpendiculares? Esta. M1 es igual a menos 1 sobre M2. ¿Sí? Esta es la fórmula para saber cuándo una pendiente es perpendicular. Ahora, aquí nos dan las ecuaciones despejadas, ¿no es cierto? La ecuación nos dan así. Voy a escribir la fórmula general. MX más B. Donde M, ¿qué viene a ser, Yesenia? ¿Qué es M? La pendiente. Exacto, M es la pendiente, ¿cierto? Y vamos a sacar las pendientes. ¿Qué dice? R1 y R4. Saquemos la pendiente de R1 y la pendiente de R4. ¿No es cierto? ¿Cuál es la pendiente de R1? Tú mismo. Yesenia, la pendiente de R1, ¿cuál es? Pendiente de R1. ¿Cuál está acompañado en X? Lo mismo que acá. 8X. Exacto, ¿no es cierto? 8. ¿Y la pendiente de R4 cuál es? Un octavo X. Solo un octavo. Cuidado con incluirle al X, solo un octavo. Ya. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, veamos, pendiente 1, 8 es igual a menos a un octavo. Esto no es perpendicular, ¿no es cierto? Primero porque este debería ser negativo, ¿no es cierto? Entonces esta alternativa es falsa, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para que llegar? Que M1 es igual a menos 1 sobre M2. Aquí en este caso, ¿cuánto nos dio? 8 y un octavo positivo, ¿no es cierto? Entonces esta no es perpendicular. Vamos con la segunda alternativa. ¿Qué nos pide la segunda alternativa? La recta R1 y la recta R2 son perpendiculares. A ver, ¿cuánto era la recta 1? ¿Cuál era la pendiente de la recta 1? 8. 8, ¿no es cierto? R1. ¿Y la de R2 cuánto es? 8. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿serán perpendiculares las dos? Sí. No. 8. M1 es igual a menos 1 sobre M2. Sí, reemplacemos. M1, ¿cuánto es? R1, 8. Esto es igual a 1 sobre ¿cuánto vale R2? 8. Exacto. ¿Son perpendiculares? No, no es cierto, porque este No. también, ¿qué dio? Que es positivo. Sí, no es cierto. A ver, vamos viendo esta alternativa. La alternativa 2 también incorrecta. Vamos viendo con la alternativa 3. ¿Qué nos dice la alternativa 3? La recta R2 y R3 son rectas perpendiculares entre sí. Vamos viendo. ¿Cuál es R2? A ver, Ruth, la pendiente de R2, ¿cuánto es? 8 Exacto. ¿Y la de R3, cuánto es? menos un octavo. Creo que no, sí, menos un octavo. Exacto, menos un octavo, ¿no es cierto? Ahora veamos, reemplacemos las pendientes. La pendiente 8 y la otra, ¿cuánto es? Menos un octavo. ¿No es cierto?
A ver, reemplacemos bien porque estamos reemplazando mal. ¿Cuánto nos queda? 1 sobre M2 nos dice. 1 sobre M2. Este sería M2. ¿Cuánto vale M2? Entonces ya reemplazamos M1 es igual a 8 menos, nos reemplazamos 1, menos 1/8 vale M2, ¿no es cierto? Entonces hacemos medios con medios y extremos con extremos y nos queda que 8 es igual. 1 por 8, 8. A menos 8. Esto es perpendicularidad. Son perpendicularidades. Son perpendiculares, perdón, entre sí. No, no es cierto, no son perpendiculares. ¿Cuál es el requisito? Aquí está. Sí, no son perpendiculares. ¿Por qué? Porque no cumple para nada. Vean, M1 debe ser igual a 1 sobre menos 1 sobre M2. No cumple para nada, ¿no es cierto? Este 8 primero está dividido entre 1. Por lo tanto, no cumple. Vamos a ver qué pasa con la cuarta opción, la opción D. ¿Qué nos dice? R3 y R4 son rectas paralelas. A ver, tú mismo, Ruth. Dame R3, la pendiente. ¿Cuánto era la pendiente de R3? Menos 1/8. Exacto, menos 1/8, ¿no es cierto? Y la pendiente de R4, ¿cuánto es? 1/8. ¿Cierto? Vamos reemplazando. Menos 1/8. Esto es igual a 1 sobre ¿cuánto? Sobre 1/8, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? Menos 1/8 es igual a 8. Aquí sí, ¿es perpendicular o no? Sí, ¿no es cierto? Mira, Sí. se cumplen, las son iguales, pero invertidas y con diferente signo. Aquí está 8, acá está invertida, pero con signo diferente. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cuál ha sido? La D. La D. Sí, perpendicular, ¿qué quiere decir? La misma pendiente, aquí, esto, ojo, la misma pendiente, pero invertida con signo contrario. Sí, sí se dieron cuenta aquí, eso es pendiente perpendicular. La misma pendiente invertida, tenemos aquí la pendiente, aquí que tenemos al otro lado, la misma pendiente, pero invertida y con signo negativo. Aquí estaba 8, si invertimos al 8, ¿qué nos da? 1/8, y debe ser negativo. Sí. Negativo. Sí. Claro, aquí sí con esto quedó claro, creo que perpendicular. ¿Cuándo es perpendicular? Vamos con el siguiente. Y el último, creo. Vamos a ver el siguiente y el último. Logaritmos. Vamos viendo el logaritmo, ¿ya? Nos dice, con base en la función, determine la expresión matemática que permite calcular el tiempo que tardará en aumentar la población a 10.000 habitantes. ¿Qué nos dan aquí? Nos dan el dato de la población, ¿sí? El modelo matemático que rige el crecimiento de población en una ciudad está dado por, nos da la función, ¿sí? Nos da la función donde P representa el número de habitantes y T el tiempo en años. ¿Qué debemos encontrar según las alternativas A, B, C y D? ¿Qué nos pide encontrar el tiempo, no es cierto? Este de aquí es el que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es reemplazar P. ¿P cuánto dice que vale, Ruth? 80.000. No. Aquí está la población, mira. ¿Cuánto nos dice aquí? La población. Exactamente. 100.000. O sí, Exacto. 100.000. Entonces, P, ¿cuánto vale? 100.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso igualamos a ¿cuánto? A lo de acá. ¿Cuánto está aquí? 80.000. 80, 1, 2, 3. Euler elevado. 0,02. ¿Cuánto equivale? Esto es 2 a la 100, ¿no es cierto? Y esto simplificando, ¿cuánto nos da? 1 sobre. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Entonces aquí nos queda 1 sobre 50 que multiplica a la t, que es la que queremos hallar, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué podemos hacer? Este 80.000, podemos simplificarle de una, ¿no es cierto? ¿Cuántos ceros tiene? 1, 1. 2,
2, 3, 3 y 4 ceros con 4 ceros, ¿no es cierto? ¿Qué nos quedó? Este 8 que está multiplicando a E pasa a dividir. ¿Y cuánto nos queda? 10 octavos. ¿Sí o no? 10 octavos es igual a la E 1 sobre 50 por T. Si se dan cuenta que aquí podemos simplificar. Mitad 5, mitad de 8, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto nos queda? 5 cuartos. Esto es igual a E elevado a la 1 sobre 50 por T. Aquí viene lo que muchos sufren, ¿no es cierto? ¿Qué se utiliza aquí para quitar el E? Siempre el logaritmo natural, pues. Logaritmo natural. Entonces, ¿qué hacemos? Logaritmo natural, tanto en el lado de acá como en el lado de acá. ¿Qué pasa? Logaritmo natural ¿de cuánto? De 5 cuartos. Si ponemos logaritmo en un lado, le ponemos logaritmo natural al otro lado. Logaritmo natural de E a la 1 sobre 50 multiplicado por T. ¿Qué pasa? Logaritmo natural de E, ¿cuánto es eso? Es 1, pues. Entonces, ¿cuánto nos queda? Logaritmo natural de 5 cuartos. Y esto que está aquí baja acá. ¿Y cuánto nos queda? 1 sobre 50 multiplicado por T. ¿Sí? Este 50 que está dividiendo pasa al otro lado ¿a qué? A multiplicar, ¿no es cierto? 50 por el logaritmo natural de 5 cuartos. ¿Y eso a cuánto va a ser igual? A T, ¿no es cierto? Ahora este 50 de aquí, si se ve este 50 de aquí, ¿qué dice las reglas? Que cuando tenemos un logaritmo podemos llevarle al exponente. Entonces nos queda T es igual al logaritmo natural de 5 cuartos elevado a la 50. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Alguien que me dé viendo, ¿cuál es la respuesta correcta? La alternativa B, ¿no es cierto? Sí. Con eso hemos acabado las 12 preguntas de la prueba piloto. Esta es la forma número 2. Ya voy a ver si me consigo la forma número 3 para hacerle, ¿ya? ¿De acuerdo, Una chicos? pregunta. Dime. ¿De dónde sale 50? ¿Cuál este 50 de aquí te refieres, no es cierto? A este de aquí, Sí. ya, ¿no es cierto? El logaritmo natural de E es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso pasa, el exponente baja, ¿no es cierto? Como este se hace 1, ¿qué pasó? Bajó, ¿y cuánto nos quedó? 1 sobre 50 por T. ¿Sí? ¿Ya cachaste de dónde salió el 50? Ya. Ya. Ahora este 50, te voy a hacer acá de nuevo. ¿Cuánto nos quedó aquí? Logaritmo natural de ¿cuánto? De 5 cuartos. Así nos queda, ¿no es cierto? Este 50, ¿qué está haciendo aquí? Está dividiendo, ¿no es cierto? Pasa el otro miembro ¿a qué? A multiplicar. ¿Cuánto nos queda? 50 por el logaritmo natural de 3 cuartos. ¿Esto a qué es igual? A T. Por teoría de logaritmos, cuando tenemos esto de aquí, algo que está multiplicando a un logaritmo, lo podemos llevar al exponente. Entonces, ¿cuánto nos queda? Logaritmo natural de 3 cuartos y al 50 lo llevamos al exponente. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Ajá. Ya. Ya, con esto hemos acabado los 2 ejercicios, como les dije. Esperemos que consigamos la forma 2, para la forma 3, perdón, para también realizarle, porque sí tengo por aquí, me parece que está una forma que ya para que le vean. No está. No es. Esta es la forma 1. Veamos si es esta. Sí, es esta de aquí. Es esta de aquí que tiene igual mezclado entre algunos problemas. Como vemos, este ya lo hicimos. Este igual ya lo hicimos, ¿no es cierto? Es el de ahorita. Este que le falta datos, que no se sabe qué hay que elegir. Este de aquí que se utiliza igual. Este sí es de la forma 3. Ojo, este se utiliza teorema de Pitágoras, que ya voy a conseguirme y lo hacemos mañana.
Aquí igual un sistema, ni sistema de ecuaciones lineales. Aquí esto también, mucho ojo, para ver cuándo una función es par y una función es impar. ¿Qué más tenemos de aquí? Igual, rectas paralelas o perpendiculares, que ya vamos a ver. Aquí igual otro histograma, y esto ya creo que es física ya. Igual intervalos que sí vimos en la primera clase. Esto me parece que esto es física. Sí, esto ya viene a ser física, ¿ya? Eso ya la profe Don me le dejo de su gasto. Así que voy a tratar de conseguirme la forma 3, chicos, y nada, pues muchas gracias por la clase de hoy, se ha estado media larguita.